tiene 10 años y está contenta por haber regresado a la escuela, porque no solo es para el aprendizaje. La escuela fortalece la amistad y el compañerismo, te identifica e integra con sus valores. Si sientes tristeza o enojo, habla con una maestra, maestro u orientador de tu confianza. Para María y para ti, la escuela puede ser una gran aliada. Si quieres saber más o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, CONAVIC, Secretaría de Salud. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. CONAVIC, Secretaría de Salud. Buen día a todas, a todos, a todes. Soy la doctora Lu Quintero, médico psiquiatra y persona trans no binaria. El día de hoy vamos a hablar sobre la salud mental y las adicciones en personas de la población LGBTIQ+. Y para eso vamos a tener el día de hoy a el doctor Hugo. Hola, buenos días, doctora Lu. Yo soy Hugo González, yo soy psiquiatra y soy adictólogo y actualmente trabajo en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un aspecto muy importante de la salud mental, que es el uso de sustancias. Me parece siempre importante hablar sobre la salud mental en la población LGBTIQ+, recordando que el acrónimo incluye a las personas que se identifican como lesbianas, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, queer, asexual y todos los que están o estamos dentro del espectro de la diversidad sexogenérica y a los aliados también. Pero me parece muy importante que nos hables sobre las adicciones, porque generalmente hemos visto que en esta población hay mayor riesgo de depresión, de consumo de sustancias, de estrés postraumático, de riesgo de suicidio, incluso 7 veces mayor el riesgo de suicidio en personas de la comunidad LGBT que en la población general. Sí. Y entre ello es muy importante el uso de sustancias porque está incrementado el uso de sustancias. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Pues mira, Lu, así es. En México y en el resto del mundo, la población LGBT tiene mayores vulnerabilidades por una serie de razones, mayores factores de riesgo. Aquí hay pocas encuestas y pocos estudios acerca del consumo de sustancias, sin embargo en el 2015 se hizo una y ahí pudimos tener algunos datos para más o menos conocer la perspectiva. Por lo menos la comunidad LGBT que participó en esta encuesta habla de un consumo de diversas sustancias, la principal es la cannabis, igual que el resto de la población, pero por ejemplo en segundo lugar hablaban de poppers, que es una sustancia que no es tan habitual en la población general. También otros datos que encontraron en esta encuesta es cuándo, dónde, cómo, por qué se usan las sustancias en el colectivo LGBT y pues muchas veces se encontró que sobre todo en los hombres del colectivo era para desinhibirse, para poder tener relaciones sexuales y para tener algún sexo más intenso. Sí, eso me parece muy importante, como estas particularidades que el colectivo LGBT, sobre todo los hombres dentro del colectivo, aunque en general muchas personas dentro del colectivo tienen estas particularidades de consumo. Más adelante nos hablará más de esto. ¿Qué otras razones hay o qué otras razones tienen las personas del colectivo para consumir sustancias? Pues mira, en el colectivo LGBT siempre ha habido una forma de conocerse, de socializar, de poder tener amistades, pareja, etcétera, que implica pues muchas veces ir a lugares de esparcimiento, lugares recreativos, la vida nocturna en general. Y justamente en este lugar de esparcimiento, en la vida nocturna,
pues el uso de sustancias facilita, ayuda a la socialización y también forma parte de una especie, podríamos llamarle, de identificación dentro del grupo. No quiero decir que todo el mundo consuma sustancias, pero sí quiero decir que como los espacios recreativos son parte o un eje fundamental de la vida social del colectivo LGBTI, pues ahí es donde se da mucho el contexto de consumo de alcohol, de sustancias legales y también de sustancias ilegales. Sí, recordar también que el colectivo LGBT, así como son muchas letras, son muchas distintas perspectivas, son muchas experiencias, muchas vivencias de muchas personas diferentes dentro del colectivo y que también son muchas realidades diferentes, como se habla también de mayor consumo de sustancias legales como el alcohol o el tabaco para disminuir la ansiedad, el estrés o para lidiar con ciertos problemas, con cierta discriminación. ¿Qué más nos puede decir usted al respecto? Pues mira, algo que quería tocar en esta plática era la dificultad que tienen muchas personas del colectivo LGBTI para acceder a un tratamiento adecuado y oportuno. Normalmente, digamos, los centros de tratamiento no están enfocados para una población específica, son para la población en general y muchas veces la población LGBTI podemos sentirnos discriminados, estigmatizados cuando acudimos a algún servicio de salud. Sin embargo, las necesidades, como platicábamos en este caso, han ido aumentando porque cada vez se han integrado sustancias más peligrosas, por ejemplo, la metanfetamina. Actualmente hay una gran cantidad de consumidores de metanfetamina dentro del contexto del colectivo LGBTI y eso hace que personas que nunca antes habían ni siquiera pensado en buscar atención, en tener un tipo de tratamiento psicológico, psiquiátrico especializado, acudan a servicio. Entonces ahora que acuden van con un doble estigma, digamos, ¿no? El estigma de estar consumiendo sustancias, en particular una muy fuerte como es la metanfetamina, y por otro lado también el estigma de pertenecer a la comunidad LGBTI y tener que pedir ayuda donde pudiera haber cierto grado de discriminación, cierto grado de señalamiento en cuanto a que tu consumo se debe a tu orientación, etcétera, y pues esos son barreras de tratamiento que es lo que queremos eliminar. Así es, de hecho estas barreras que se tienen para la atención a la salud, tanto a la salud mental, la atención a las adicciones o la salud en general, los contextos LGBT o en las personas LGBT suelen ser como, hay una brecha importante, es mucho más difícil y sobre todo por tanto el estigma que se tiene de cierta negatividad de es que las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans son así o asá y como que hay cierto rechazo y también porque en la cabeza de la mayoría de las personas está como esta norma, como esta heteronorma. Todo debe ser hombre, mujer, los hombres son hombres toda su vida, las mujeres son mujeres toda su vida, no hay ningún cambio y las personas trans se piensa que puede tener alguna enfermedad. Me interesa mucho esto de las metanfetaminas y estas sustancias que se usan en particular en la comunidad LGBT. Tengo dos preguntas. La primera, para las personas que no están tan familiarizadas con las sustancias, ¿qué hacen las anfetaminas, las metanfetaminas y por qué las utilizan la población LGBT en estos contextos que ya mencionaba? Claro. Pues bueno, desde hace unos años la metanfetamina cada vez es
mucho más consumida por la población LGBT. Inicialmente, y es quizá todavía el escenario de mayor consumo, es para incrementar la desinhibición y el placer sexual, en contextos sexuales estamos hablando, y justamente por eso también le da como otra característica, como si tú no estuvieras buscando placer, no tendrías que consumir sustancias, ¿no? Hay un poco ese mensaje desde el tratamiento profesional. Sin embargo, debemos de entender que esta metanfetamina, pues la gente la usa con un fin recreativo, con un fin, digamos, para búsqueda del placer y de la diversión. Sin embargo, es una de las sustancias más adictivas que encontramos en la actualidad y sus vías de administración a veces pueden ser muy peligrosas, como la forma intravenosa. Entonces, la metanfetamina ha venido a cambiar mucho la dinámica de lo que son las sustancias y las adicciones en el medio LGBTI. Como decíamos, siempre ha habido consumo, siempre ha sido mayor que en la población que no es LGBTI, pero al empezar a ver metanfetamina en este contexto sexual se populariza de una manera muy muy importante y, como decíamos, personas que nunca habían tenido quizá un problema de salud mental se exponen a usar una sustancia que puede generar muchísimos problemas psiquiátricos y entonces empieza a generar una complicación en la vida de esta persona que ya tiene que lidiar justamente con la discriminación por ser LGBTI, muchas veces tiene que lidiar con estar también en tratamiento por otros problemas, otras enfermedades como el VIH, por ejemplo, y desde luego que en el contexto, como decía al inicio, de socializar, encontrar comunicación con otros pares, conocer a otras personas, pues el contexto sigue estando ahí y facilita mucho que se perpetúe el consumo, ¿no? Desde que no puedo acudir a tratamiento, desde que pertenezco a un grupo social aparentemente invisible, ¿no? Porque en realidad no es invisible, pero sí que tiene mucho menos acceso a los servicios. Ahora, una pregunta que pues resulta importante en este contexto. ¿Se puede hacer algo? ¿Qué es lo que se puede hacer para evitar que estas personas que pues buscan cierto tipo de recreación pues no caigan en drogas como estas o que se evite este tipo de consumo? Claro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como sabemos, la prevención se da en muchos niveles. Desde luego la principal o la prevención más importante pues es no probar estas sustancias, ¿no? En el contexto del uso de sustancias, hay sustancias más peligrosas que otras y curiosamente una de las más peligrosas reconocida a nivel científico es la metanfetamina. Sin embargo, como decía, la prevención en este sentido universal, no consuman sustancias, pues muchas veces se queda corta, porque hay esta experimentación, hay este primer contacto, hay esta curiosidad, digo, que puede haber en cualquier persona, y ahí entramos en otro nivel de prevención, es decir, si tú ya conociste la sustancia, pues tienes que conocer también los riesgos que implica usarla. Por ejemplo, si se usa con mucha frecuencia, tiene otros riesgos diferentes a cuando se usa esporádicamente. También la vía de administración. Normalmente la gente que consume una sustancia pues escucha por otros pares, sobre todo la parte positiva de tal forma de consumo. Voy a poner un ejemplo: el consumo intravenoso de una sustancia puede ser mucho más placentero en cuanto a la respuesta inmediata, pero por otro lado genera mucho más problemas de adicción. Entonces, en este nivel de prevención, en personas que ya están probando, ya están conociendo estas sustancias, también deben de entender que hay vías más riesgosas, formas de consumo, sobre todo cuando son muy frecuentes, que hacen el riesgo de una adicción mucho más grave. Y en el último nivel de prevención, el que le llamamos tercer nivel de prevención, es cuando una persona ya ha identificado que sí tiene un problema, que ya no puede controlar el consumo de alguna sustancia, entonces ahí lo que procede es acudir a un servicio donde le puedan dar una atención profesional para el tema. Y dentro de estos riesgos
como mencionabas, muchas veces son personas sí muy estigmatizadas, sí con mucho riesgo, pero en general sanas, y entran al consumo. Tengo 2 preguntas ahí. La primera es: ¿qué trastornos, qué problemas de salud mental se pueden ocasionar por el consumo de estas sustancias? Y también me gustaría que nos hablara un poquito sobre lo que conocemos como patología dual o patologías múltiples. Okay. Pues mira, muchos de los problemas derivados sobre todo de la metanfetamina tienen que ver con reacciones muy agudas, ataques de pánico, problemas de sueño, ansiedad, y algo que es muy característico de esta sustancia es la aparición de síntomas psicóticos, ya sea alucinaciones, ideas delirantes. La patología dual, así le llamamos, cuando aparte del consumo de una sustancia se presenta un problema psiquiátrico, y pues justamente esto es lo que viene a complicar más las cosas. Tenemos, creo que, poco tiempo para concluir esta plática, y me gustaría puntualizar algunos aspectos de esto que hemos hablado. Una, que el consumo de sustancias, al igual que en toda la población, también se da en el colectivo LGBTI. Sin embargo, por muchas características de nuestro colectivo, el consumo puede ser mayor. Como decía, una de las causas es justamente los ambientes recreativos y los lugares donde nos reunimos para conocer más personas y socializar. Eso hace que el aumento del consumo de las sustancias pueda ser mucho mayor. Últimamente, y me refiero a los últimos 5 o 6 años, por lo menos en la Ciudad de México, en otras ciudades del norte puede ser más antiguo, el consumo de metanfetamina entró como una sustancia muy, digamos, famosa por aumentar la desinhibición sexual, aumentar el placer sexual, y justamente en este contexto sexual, pues ha generado que muchas personas del colectivo experimenten con ellas y la prueben, ¿no? Y como cerrando, pues cuando hay un consumo de metanfetamina hay muchas probabilidades de tener problemas, a veces desde el principio del consumo, y obviamente conforme pasa el tiempo se aumentan los problemas. Entonces es una área, es una sustancia que puede hacer que muchas personas busquen ayuda, y justamente tenemos, por un lado, nosotros los que somos profesionistas en la atención, pues tener una visión abierta, entender que son contextos y situaciones muy particulares de cada comunidad y de cada colectivo, que no se trata de cambiar al colectivo en sí, sino se trata de cambiar las situaciones de riesgo y los problemas que ya aparecen cuando sucede esto, ¿no? Y finalmente yo señalaría la comunidad LGBTI, que pues aunque sea muy popular y muy famosa y muy conocida, la metanfetamina es una de las sustancias más peligrosas que hay en el sentido de los riesgos que tiene para la salud física y mental. Sí, yo también me gustaría, para cerrar un poco, hablar sobre la diversidad dentro de la diversidad, como hay muchos contextos. Ahorita el tiempo que tuvimos fue extremadamente corto. Espero que haya muchos más espacios para hablar de esto y de distintas circunstancias que llevan tanto al consumo como a los trastornos de salud mental. Pero algo que creo importante también es la integración. Muchos de este tipo de consumo que dice son en ciertos bares donde hay como cierta segregación. ¿Dónde me voy a relacionar? Pues en los bares donde es seguro para mí, porque en los bares comunes, digamos, se me segregan, no se me incluye, y hay mayores riesgos por una serie de situaciones sociales en estos lugares, en estos ambientes. Entonces, esta integración de las personas LGBT a otros colectivos, o más bien a otros ambientes, creo que ayuda un montón. También la integración en ambientes escolares, en ambientes familiares, en ambientes sociales, comunidad, etcétera, ayudan, deportivos, que pueda uno ser abiertamente
gay, lesbiana, bisexual, transexual, sin que esto implique una exclusión, una discriminación, una victimización, creo que nos ayuda o nos puede ayudar mucho a evitar este tipo de consumos y también este tipo de problemas de los cuales no mencionamos tanto en este momento, pero ya habrá oportunidad para hablar de depresión, ansiedad y otra serie de situaciones. Agradecemos mucho, agradezco mucho al doctor Hugo González que nos acompaña el día de hoy. Su participación, su conocimiento es algo que nos ayuda muchísimo. Pues gracias, doctora Lu Quintero, por la invitación y pues esperemos vernos más adelante en otras pláticas sobre salud mental en la comunidad LGBT. Gracias. Hasta luego, que estén. ¿Sabes cuáles son los factores de protección contra las adicciones? Llevar una dieta sana. Tener amigos y familiares en quien confiar. Hacer ejercicio. Tener pasatiempos y actividades culturales. Fomentar la autoestima. Expresar las emociones. También dialogar. Cuando aplicas los factores protectores, conservas tu salud física y mental. Para saber más, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. CONADIC. Secretaría de Salud. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. CONADIC. Secretaría de Salud.